Bueno, en la primera charla hablamos sobre cuál es la relación entre desigualdad y crecimiento. En los últimos años han aparecido una serie de informes, incluso avalados por el FMI y la OCDE, que básicamente sostienen que una mayor desigualdad de la renta dentro de una economía perjudica el crecimiento económico. Y lo que intentamos explicar es que esta relación es mucho menos sólida de lo que estos informes supuestamente acreditados por instituciones oficiales terminan estableciendo. Y que de hecho, una vez desagregamos los datos, lo que comprobamos es que si alguna evidencia empírica cabe extraer de los datos, alguna conclusión a partir de esa evidencia empírica es, primero, que la desigualdad sí perjudica el crecimiento cuando se debe al empobrecimiento de las rentas más bajas de esa sociedad, pero que en cambio cuando es desigualdad que se debe al enriquecimiento de las rentas más altas debido a mecanismos de mercado, eso es beneficioso para el crecimiento. Bueno, al final en ciencia se intenta probar muchas hipótesis distintas, por tanto es muy legítimo testar la hipótesis de que más desigualdad perjudica el crecimiento, como lo ha sido testar la hipótesis contraria, para lo cual también tenemos abundantes análisis y abundantes papers que lo hacen. El tema es que evidentemente la prensa tiende a magnificar y a dar más relevancia a aquellos resultados que de alguna manera confirman sus prejuicios o sus visiones morales previamente aceptadas y concebidas, y por eso otros papers probablemente más reputados que los del FMI o los de la OCDE, que ni siquiera habían pasado un procedimiento de revisión por pares, eran working papers, pues evidentemente esos otros trabajos no recibieron la popularidad o la mención que los del FMI y la OCDE, con lo cual los medios sesgaron las conclusiones en el debate público. Bueno, es un problema evidentemente que la pobreza repercute negativamente sobre el crecimiento. Es un problema también que la riqueza obtenida a través de conexiones políticas perjudica el crecimiento. Eso es un poco lo que podemos extraer de la evidencia empírica de manera más o menos generalizada. ¿Soluciones? Pues yo creo que el liberalismo propone claras soluciones para estos problemas sin necesidad de pasar por redistribuciones estatales de la renta. Una es potenciar el crecimiento económico, especialmente el crecimiento económico inclusivo, es decir, tratar de eliminar todas aquellas trabas regulatorias que impiden, que dificultan que parte de los frutos del crecimiento económico también beneficien a los estratos más pobres de la sociedad, por ejemplo, pues liberalización de mercados, por ejemplo, reconocimiento de derechos de propiedad a aquellos que tienen títulos informales, es decir, que ejercen como propietarios, pero que a los que el Estado no reconoce como tales, etcétera, etcétera. Y por el lado de los ricos, evidentemente, reducir el tamaño del Estado, reducir la arbitrariedad del poder político para que no haya instituciones mercantilistas que terminen concentrando políticamente riqueza en manos de unos pocos ricachones en el sector privado. Sí, en la segunda conferencia hemos explicado por qué la globalización ha sido el fenómeno económico probablemente más importante de la historia, al menos de la historia de la reducción de la pobreza, y por qué pues está beneficiando de una manera extraordinaria e inédita a miles de millones de personas. Hemos visto cómo la globalización ha llevado a mínimos históricos la cifra de pobres, hemos visto cómo ha incrementado la alfabetización, la salubridad, la esperanza de vida, ha reducido la mortalidad infantil, ha reducido el analfabetismo, ha incrementado los años de escolarización, ha incrementado el número de personas con titulación de diversos grados, ha reducido las hambrunas, ha reducido las personas sin acceso a agua potable o sin acceso a condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, la globalización claramente ha beneficiado sobre todo a los estratos más pobres de la población mundial. De hecho, también hemos visto cómo por primera vez en la historia, por primera vez en la historia moderna, desde la Revolución Industrial, se ha reducido la desigualdad entre los individuos. ¿Por qué? Pues porque los pobres se han convertido en bastante menos pobres y eso, aunque los ricos se hayan seguido enriqueciendo, ha reducido las diferencias que existen entre ellos. La globalización, de momento, ha sido un gran nivelador de rentas y esto es algo que, por desgracia, todos los enemigos de la globalización, a izquierda y a derechas, no reconocen. Bueno, la izquierda suele criticar la globalización porque cree que fomenta una explotación de los pobres por parte de los ricos, una explotación a escala internacional, con exportación imperialista de capitales para
tratar de extraer la plusvalía de aquellas sociedades donde la composición orgánica de capital todavía no se haya excesivamente escorada hacia el capital constante, ¿no?, en términos marxistas, y eso evidentemente ha sido completamente falaz, completamente engañoso. Lo que hemos visto que ha sucedido ha sido que el capital sí se ha trasladado a los países pobres, y esto lo que ha permitido, lo que ha favorecido, lo que ha impulsado es la mayor etapa de crecimiento, de desarrollo y de abandono de la pobreza de cada uno de estos países. Y luego la derecha nacionalista, pues evidentemente teme que la globalización, por un proceso de competencia injusta, competencia desleal, contribuya o fomente una desindustrialización de los países ricos que tienda a empobrecer a las clases populares de Occidente. La realidad, como también hemos podido comprobar, es que pese a las estadísticas manipuladas que se suelen exhibir, desde el año 87, que es cuando empieza la nueva oleada de globalización, lo que hemos visto es que las clases medias occidentales también han salido ganando de la globalización. La globalización no ha destruido la mayor parte del tejido industrial de Occidente. El tejido industrial de Occidente ya había sido mermado antes de la globalización, de esta nueva etapa de globalización, y como mucho lo que ha permitido la globalización es rescatar parte de este tejido que ya se había perdido y trasladarlo en condiciones de competitividad por salarios bajos, pero trasladar su supervivencia al tercer mundo, favoreciendo el desarrollo de estos países. Bueno, definiciones de multiculturalismo hay muchas. Si entendemos por multiculturalismo el mestizaje cultural y que cada vez los países o las sociedades estén menos cerrados culturalmente y se abran al resto del mundo, que es una definición que mucha gente no compartirá de multiculturalismo, podríamos hablar mejor de cosmopolitismo, pues desde luego yo creo que nos hemos de plantear que incluso la cultura a la que estamos acostumbrados hoy, primero, ya tiene muchas influencias de culturas extranjeras, con lo cual nuestra propia cultura ya ha sido en gran medida invadida por culturas extranjeras y la consideramos propia, pero es que además la cultura previa a invasiones recientes también es el resultado de invasiones previas, de un mestizaje cultural previo. Digamos que cultura celtíbera o íbera o celta en España, por ejemplo, ya queda realmente poca. Al final es un proceso, o ha sido un proceso de apertura cultural al resto del mundo y de absorción de múltiples culturas. Dicho esto, puede haber gente que sea muy celosa de su identidad cultural, que le guste mucho vivir la tradición, mantener la tradición, conservar la tradición, y es perfectamente legítimo que quieran hacer esto. Una sociedad liberal ofrece la posibilidad de múltiples modelos de convivencia, de tal manera que si uno quiere encerrarse parcialmente de la globalización, pues pueda hacerlo. Lo crucial aquí, lo vital aquí, lo importante aquí, es que el Estado no imponga un proceso de homogeneización de ningún tipo sobre el conjunto de los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el Estado es remover, eliminar barreras y obstáculos artificiales políticos a la globalización, pero luego, evidentemente, hay que permitir que los ciudadanos de manera asociativa puedan conformar pues, sus propias comunidades que estén más o menos abiertas, más o menos cerradas a pues, cualquier influencia, ya sea cultural, económica, religiosa, que proceda del exterior. Bueno, la Universidad de Verano ya es un clásico del Instituto Juan de Mariana. Todos los años nos reunimos aquí en Lanzarote para estar una semana conviviendo, un grupo de alrededor de 50 alumnos que además cada año se van renovando prácticamente en su totalidad, y un equipo de 10-12 profesores con los que interactúan no solo durante las ponencias, que ocupan la mayor parte del día, sino también en los ratos libres e incluso durante la noche. Es una convivencia, yo creo que muy agradable para ambas partes, donde se produce un debate y una discusión pues muy agradable entre todos ellos, y donde pues se dirimen lógicas discrepancias que existen sobre multitud de aspectos y puntos de vista, y donde todo el mundo aprende de todo el mundo. Evidentemente, esperemos, los alumnos aprenden más de los profesores, simplemente porque los profesores tienen más edad, han vivido y han leído más que la mayoría de alumnos, pero también las nuevas inquietudes, los nuevos temas, las nuevas perspectivas que traen los alumnos, de alguna manera
combaten o estimulan a los profesores a replantearse muchos de los marcos que quizá tenían encorsetados o petrificados. Yo creo que, por tanto, las dos partes salen muy ganando, pero sobre todo el propósito de la universidad trasciende lo que es esta semana de formación y convivencia. El propósito de la universidad es después de la universidad de verano, es decir, el propósito de la universidad es que cuando los estudiantes y también los profesores lleguen o vuelvan a sus casas, emprendan de manera crucial y de manera entusiasta la batalla de las ideas y de los ideales. Es decir, que el conocimiento que hemos transmitido durante estos días y el nuevo conocimiento que ha podido surgir de la discusión no se queda encapsulado en Lanzarote, sino que se esparza por todos los territorios y por toda la geografía, no solo de España, porque no solo tenemos alumnos españoles, sino también de Guatemala, de México, de Argentina o incluso de Suiza. Sería, ya digo, muy positivo que cada vez haya más liberales, y para que haya cada vez más liberales, los pocos liberales que hay hoy, tenemos que persuadir a los que no son liberales de que el liberalismo es el mejor camino hacia la libertad y hacia la prosperidad. Y parte de eso, nuestro pequeño granito de arena, lo hemos tratado de aportar, o lo tratamos de aportar cada año en la Universidad de Verano. Bueno, en la Universidad de Verano ha ido evolucionando su formato durante los más de 10 años que llevamos realizándola. Al final siempre tenemos determinadas charlas sobre temas muy concretos, pero cada vez hemos ido aportando más contenido audiovisual y más talleres de los alumnos para que obtengan las herramientas o aprendan la lección para ellos mismos poder elaborar su propio material en defensa de la libertad, y que, por tanto, una vez regresen a sus hogares, ese conocimiento que han aprendido aquí y esas técnicas que han aprendido aquí no queden restringidas al ámbito de Lanzarote, sino que puedan dar la batalla pues, en físico o por internet. Y esta parte de la universidad creo que se ha ido reforzando en las últimas ediciones y que ha tenido además un éxito muy claro, tanto desde el punto de vista de los profesores, que a lo mejor al principio no estaba muy claro si el formato iba a funcionar o no, como sobre todo desde el punto de vista de los alumnos, que se nota que disfrutan y cada año lo hacen mejor en la edición de este material audiovisual.